Quería preguntarte cómo ves esta semana que pareciera ser crucial, ¿no? Con la lucha de jurisdicciones entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, metiéndose en la cuestión judicial y nombrando jueces, la huelga general llamada por la oposición para miércoles y jueves y el domingo con elecciones de constituyentes. ¿Cómo es el clima en este momento en Venezuela? El clima en general es de tensión, pero también de cierta tranquilidad. Yo creo que lo primero, o mejor dicho, más que tranquilidad, creo que hay que hablar de que ese clima de preguerra civil que muchas veces dibujan los medios de comunicación en el exterior no es el que se vive en Venezuela. La violencia, esa no es la realidad. La violencia ha alcanzado niveles importantes, pero preocupantes. Los crímenes de odio, especialmente que se han verificado en las últimas semanas, creo que son el arista más complicada que tiene esta situación, pero están focalizados a algunos puntos del país. Los municipios del este de la ciudad de Caracas, no toda Caracas, ni siquiera la mitad de Caracas, algunos municipios urbanos en el interior del país y nada más. Eso creo que es un dato importante a tener en cuenta. No le resto con esto gravedad a la situación, pero también es verdad que esa violencia está hoy por hoy todavía limitada a estos puntos que te comentaba. Y eso abre la posibilidad todavía a esta altura de que haya una suerte de negociación de último momento entre el gobierno y la oposición. Creo que no hay que descartarlo, y no estoy poniendo con esto una visión demasiado optimista. Hay elementos en las últimas horas que nos permiten pensar, primero afirmar que la negociación entre el gobierno y la oposición está abierta. Rodríguez Zapatero, el expresidente español, que ha sido el principal mediador entre el gobierno y la oposición en los diálogos del año pasado, activo en ese rol. Está en Venezuela, jugó un rol muy activo en el acuerdo para la libertad de Leopoldo, para la prisión domiciliaria, para la salida de la cárcel de Leopoldo López, y ayer, especialmente, durante todo el lunes, en la casa de Leopoldo López, donde cumple prisión domiciliaria, ha habido intensas reuniones que no pretendieron ser ocultadas. Los dirigentes políticos salieron y entraron sin vidrios polarizados y estacionando sus automóviles en la puerta de la casa de López, cuando en realidad podrían haber ingresado sin ser vistos. Es decir, no ha habido empacho en mostrar que efectivamente hay reuniones entre los partidos de la oposición y hay muchos rumores. Todavía incluso algunos de esos rumores incluyen la posibilidad de que haya un acuerdo de última hora, como te decía, que consistiría en principio en la posibilidad de que el gobierno de marcha atrás con la Asamblea Nacional Constituyente y que la oposición acepte un cronograma electoral que de cualquier manera ya está planteado, elecciones para gobernadores este año y un compromiso para que efectivamente haya elecciones presidenciales tal cual como están programadas para fines del año 2018. Todavía a esta hora, y con la inminencia de un paro y con las amenazas planteadas por la oposición si se hace la elección del próximo domingo, todavía a esta hora yo te diría que eso es una posibilidad que está puesta arriba de la mesa, si no se entienden las febriles negociaciones que hay, especialmente del lado de la oposición, porque en el chavismo, si bien ayer se insistió muchas veces, lo dijo el presidente, lo dijeron otros voceros, que la elección va, la constituyente va, de hecho esa es la consigna, la constituyente sí va, también han dejado claro que siempre está abierta la posibilidad del diálogo y también han dejado claro que esta constituyente busca especialmente ser la forma para lograr una pacificación de Venezuela. Si esa pacificación llegara a través de un acuerdo político, para el gobierno no tendría grandes costos hacia lo interno del chavismo dar marcha atrás con este proceso.
Marcos, bueno, te quería preguntar dos cosas. La primera ya me la acabas de responder en cierta forma. Si el costo político de dar marcha atrás con la constituyente sería muy alto, vos decís que quizás no tanto. Ahora, la otra cosa es relacionada a la oposición. Creo que ha demostrado la oposición que más que ganar elecciones en los últimos tiempos está buscando realmente el caos político y social e incluso hasta la intervención internacional. ¿Una marcha atrás del gobierno en la constituyente realmente pacificaría o cebaría más a esa oposición para lograr el aceleramiento de los tiempos, digamos? Yo creo que una marcha atrás del gobierno sería leída internacionalmente como un gesto de debilidad, digamos, como una derrota de Maduro, ¿no? Eso me parece que es lo que diría la prensa internacional. Pero hacia adentro, hacia lo interno, causaría escozor, sí, en ciertos sectores del chavismo, especialmente en aquellos que han abrazado, que no son todos los chavistas, que han abrazado la idea de esta constituyente, que se han presentado como candidatos. Hay muchos, la inmensa mayoría de los 6.000 y tantos candidatos que van a la elección del domingo son candidatos de base. Quizás muchos de ellos podemos presumir que no estarían de acuerdo con la medida, pero me parece que los daños hacia adentro del chavismo serían controlables. Hacia el lado de la oposición probablemente sería más complejo, porque la oposición, la masa crítica de la oposición, la que ha salido a las calles durante estos meses de violencia, está casada con la idea de que hay que arrasar con el chavismo, de que el gobierno tiene que salir mañana, de que, es más, creo que justamente por una mala interpretación de la correlación de fuerzas, mucha de esa gente que salía masivamente en las primeras marchas de abril de este año, que eran marchas muy numerosas, los escuchabas hablar y ellos querían ir a Miraflores para tumbar al gobierno, querían ir al Palacio de Gobierno para tumbarlo ese día, esa tarde. Y uno les decía, pero eso no va a pasar, eso no va a ser así. Pero bueno, no entendían efectivamente, evidentemente, cuál era la correlación de fuerzas. Entonces, hacia ese sector probablemente sea más complicado poner un acuerdo de un parate ahora, pero también sería un sector que se quedaría sin conducción, sin organicidad, sin redes políticas o partidarias que le permitan organizarse y seguir en la calle. Yo creo que ese sector se desactivaría muy probablemente. Pero bueno, estamos en el terreno de la especulación, ¿no? Lo cierto es que hasta hoy, hasta esta hora, el martes, la elección va y la oposición sigue planteando un paro nacional de 48 horas, miércoles y jueves, viernes movilización sobre Caracas y sabotear al menos la elección en los centros electorales de los territorios que ellos de alguna manera, entre comillas, controlan. Y hay un dato muy importante: el Consejo Nacional Electoral, previendo esta situación, le ha quitado en buena medida a la oposición la posibilidad de que sabotee el proceso, abriendo un mega centro electoral aquí en Caracas, para todo Caracas, para los 4 municipios que componen la Gran Caracas, y también ha hecho lo mismo un centro alternativo de votación en zonas controladas por el gobierno, para en cada uno de los municipios del país, para que los que votan, aquellos que quieran participar en la elección constituyente, pero que tienen que sufragar su centro de votación es en una zona opositora, no tengan que ir a su centro de votación a exponerse, a ser agredidos. Hubo linchamientos a personas que identificaron como chavistas, o sea que la posibilidad de una agresión no es solamente un insulto, ni siquiera un piedrazo. Estamos hablando de que hoy por hoy la situación ha llegado a tal punto, a tal grado en esos lugares, en esos municipios opositores, que hoy, si un chavista va a votar en la constituyente en un centro electoral, lo pueden matar. Y no estoy exagerando, porque ya ha ocurrido. Entonces, al abrir estos megacentros electorales,
se le desactiva mucho a la oposición la posibilidad de sabotear la elección. ¿Por qué? Porque sabotearía centros electorales a los que no va a ir nadie. Claro. Porque esas personas tienen una alternativa en una zona segura de la ciudad de Caracas para ir a ejercer su voto. Entonces, también la oposición ha quedado en un lugar bastante complejo, porque evidentemente la capacidad, la fuerza que ha mostrado hasta ahora en la calle, con violencia, con extrema violencia, no le ha alcanzado para tumbar al gobierno, para quebrar a las Fuerzas Armadas o para generar una situación de guerra civil. No lo han logrado. Te quería preguntar sobre eso, porque seguimos tus notas en Rebelión, en Nodal, y vos venís alertando sobre una capacidad de movilización de la oposición que antes no había. Pero para nosotros desde lejos es difícil saber cuál es la realidad. Los medios hegemónicos nos plantean que es todo el pueblo de Venezuela en contra del gobierno. Los medios más cercanos al chavismo nos dicen que solamente son mercenarios y algunos chicos jóvenes muy violentos. ¿Quiénes están saliendo a la calle por la oposición realmente, Marcos? La oposición básicamente tiene su caudal de movilización, su fuerza de movilización en los sectores medios urbanos. Si uno ve un mapa de los lugares donde ha habido incidentes violentos o protestas extendidas, vemos rápidamente que son los municipios de sectores medios urbanos: Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo. Estoy nombrando el eje central urbano, y Táchira también, Táchira y Mérida, ¿no? Todas las ciudades más importantes del país, que generan prácticamente en el mapa un eje urbano que va desde la costa central de Venezuela hacia el occidente, hacia la frontera con Colombia. Ahí está concentrada la mayor parte de la conflictividad. Si bien evidentemente hay sectores populares que están sufriendo la crisis económica y que ven que critican al gobierno de Nicolás Maduro por esta situación, no ha logrado la oposición montarse sobre la crisis económica para que ese sector popular se rebele contra el gobierno. El oeste de Caracas, las barriadas populares de las grandes ciudades no han salido a la calle. Eso es un dato importante, y creo que es el dato que desnivela y que es el dato central, junto con el hecho de que las Fuerzas Armadas siguen cohesionadas, que ha hecho que la protesta opositora no termine de cuajar y no termine de quebrarle el brazo al presidente Maduro, que sigue teniendo apoyo, 5,5 millones de personas por lo menos, si lo vemos en términos electorales, pero también otros 2 millones flotantes que están muy enojados con Maduro, pero que no se casan con la oposición, que aprendieron que con la oposición de derecha nada. Quizás ese sea el gran legado táctico de Chávez, ¿no? para esta hora. Claro. Vamos un segundito. Sí. Disculpame un segundo que atiendo. Sí, cómo no. Lo tomamos de... Hola. ¿Qué haces? Sí, ella venía. Sí, estoy grabando, estoy terminando de grabar una nota. Yo te llamo. Ahora, chao. Ajá, sí, disculpame. Dentro de esa oposición de derecha, también simplificando desde lejos, uno pensaría que quizás Capriles Radosky es un poco más civilizado o quiere jugar dentro de los marcos de la democracia, a diferencia de Leopoldo López y otros dirigentes. ¿Es así? ¿Hay algún dirigente de la oposición que tenga capacidad de encauzar este momento, digamos, en términos democráticos? Sí, hasta hace unas semanas atrás uno podía pensar que ese personaje era Capriles Radosky, pero en función de lo que ha pasado en estas últimas semanas, Leopoldo López, que era el más radical estando en la cárcel, ahora aparece, está en silencio porque no puede declarar en su condición de preso, aunque está en su casa, pero aparece recibiendo a toda la dirigencia de la oposición en su casa, y Capriles no está ahí. Entonces, probablemente eso ha variado y hoy por hoy López sea
el hombre que puede estar de alguna manera cambiando su actitud de dureza total, de intransigencia total, y siendo una suerte de prenda de unidad dentro de la oposición. Claro. Daría la sensación, por lo que vemos en la calle, incluso por algunas declaraciones de su partido, o de dirigentes de su partido, de Voluntad Popular, que fueron los que fogonearon todos estos meses de violencia, y que después de la prisión domiciliaria para López, si bien siguen manteniendo una agenda de calle, parecen separarse más o ahora sí por fin intentar separarse más de las acciones violentas que ellos mismos promovieron y financiaron, y eso está claro, y hay documento al respecto. Hoy yo te diría que la división, en todo caso, entre la oposición, dentro de la oposición pasa en dos grandes bloques. Uno, el de los viejos partidos, o el de los desprendimientos de los viejos partidos de AD y COPEI, los viejos partidos del bipartidismo venezolano del siglo XX, que hoy AD funciona, Acción Democrática existe como tal, pero tiene muchos desprendimientos, pero todos esos desprendimientos en definitiva forman parte de los partidos que estarían más cercanos a la idea de no hacer tierra arrasada y tratar de ir a elecciones e ir ganando terreno, entre ellas las elecciones de gobernador, porque esos partidos sí pueden aspirar a ganar gobernaciones porque tienen desarrollo territorial. En cambio, y las gobernaciones, siempre sabemos, en todo el mundo, son caja, ¿no?, para la acción política. Entonces, pero por otro lado tenés a los partidos nuevos, entre comillas, como Primero Justicia y Voluntad Popular, el de Leopoldo López, que siempre fueron, y el Primero Justicia, el de Enrique Capriles, que siempre fueron como más proclives a la acción de calle para acabar con el gobierno. Pero bueno, todo eso ha ido cambiando, todo eso está en movimiento en estas jornadas muy intensas, y me parece que si de aquí al domingo vemos que efectivamente la elección se hace, estaremos entonces en condiciones de pensar que ese acuerdo de última hora que se está negociando a esta hora no llegó, y habrá entonces que ver. El primer gran dato será cuántas personas van a votar por no quién es electo, porque eso no importa, digamos, los asambleístas son todos chavistas, digamos, no hay que comparar cuál va a ser la composición de la asamblea, porque la oposición no se ha presentado. El dato político central va a ser cuántas personas van a votar. Claro. Si vota un piso de 7,5 millones, que es más o menos la cantidad de votos que sacó Nicolás Maduro para ser electo presidente en el 2013, sería un gran éxito para el gobierno. Y sería para la oposición bastante complicado seguir adelante con esa agenda de desestabilización, si hay un apoyo de esas características, ¿no? Marcos, muchísimas gracias. Y lo último que quiero preguntarte, realmente, ¿hasta dónde da esta situación? Porque vos empezabas la nota diciendo que no es tan grave como se presenta a nivel internacional, pero algunas declaraciones sorprenden. A mí me asustó un poquito el presidente Maduro el domingo, cuando le vi, por un lado, una actitud conciliatoria, proclive al diálogo, pero dijo una palabrita, dijo, hagámoslo antes de que sea tarde. Sí. ¿Realmente hay una posibilidad de guerra civil, como se dice por ahí? Rodríguez Torres lo dijo hoy o ayer. ¿Cómo lo ves? Mira, si me preguntabas esto antes de que, o incluso cuando estaban empezando el primer mes, digamos, de protestas violentas, yo te hubiera dicho que no está ese riesgo. Pero a medida que ha crecido y que ha escalado la violencia, ha aparecido un dato nuevo, diferente, que son los crímenes de odio. O sea, los linchamientos de personas que, porque son medio negritos, son chavistas, o porque los identifican como tales, o porque simplemente alguien en una movilización de la oposición dice, ese es un infiltrado, es un sapo, como dicen acá. Y listo. Y eso no es que te corro, te pego, te asusto. No, te mato, te prendo fuego. Y no hay un caso. Hay 8 casos de personas que han sido asesinadas o linchadas, aunque sobrevivieron, digamos, pero heridas gravemente,
por ser identificadas como chavistas. Entonces, se instaló en la sociedad venezolana algo que se venía incubando, que es ese tema del odio político, expresado por la oposición, pero muy fuerte. Si nosotros dos hiciéramos un experimento ahora y nos fuéramos al este de la ciudad, donde están los sectores, digamos, la zona controlada por la oposición de alguna manera, con una remerita, una remera con los ojos de Chávez, digamos, la que se usó mucho acá durante los meses de la muerte del presidente Chávez, nos matan. Y no te estoy exagerando, nos matan. ¿Vos has tenido problemas? No nos mata un grupo violento que está preparado para matar chavistas. La gente, los mismos opositores. Hay una aparición de eso, del odio, que es muy peligrosa, porque agrega un condimento, sí, para la guerra civil, porque si uno ve casos de guerra civil en otros lugares del mundo, siempre hay un componente religioso, un componente racial, ¿verdad? Que acá no existe, no hay ningún problema religioso, hay un problema racial. Entonces, ¿qué hay? Hay un problema político, y aparece el odio político. Entonces, realmente creo que hablar de que estamos en los albores de una guerra civil en Venezuela, hoy por hoy ya no es una cuestión de fantasía política. Existe ese riesgo, existe esa posibilidad. Quizás no esté a la vuelta de la esquina, quizás no sea la semana que viene, pero sí empieza a aparecer en el horizonte. Por eso, de nuevo, es doblemente importante que la dirigencia política de lado a lado lo entienda y encuentre, quizás con un acuerdo esta misma semana, quizás con el gobierno dando marcha atrás con la constituyente, la posibilidad de que este tema baje, porque además, recordemos, no lo dijimos, pero recordemos como dato político central, que hay más de 100 muertos desde que comenzó la violencia opositora este año. Y muchas armas de los dos lados, ¿no? Absolutamente, y armas que todavía no se usaron. Por el lado de la oposición, paramilitarismo, fenómeno importado de Colombia, pero que ha plagado el país. O sea, están ahí, esas células paramilitares están ahí y no han actuado. Uno puede presumir que no han actuado en su plenitud. Y por el otro lado, un sector duro del chavismo, que no son 5, 10 o 20, son algunas decenas de miles al menos, que no han salido, que no han actuado, pero que están ahí, que nadie puede negar que no están ahí, porque aparte hasta el mismo gobierno, de alguna manera, o algunos dirigentes del chavismo dicen que Rondón no ha peleado, haciendo una analogía con las guerras de la independencia. Entonces aquí se cita a Rondón, un personaje de independencia, como el pueblo, ¿no? Rondón no ha peleado. Cuando se dice eso, se está hablando de una confrontación. O sea, eso puede suceder hoy por hoy en Venezuela y es lo que evidentemente hay que evitar. Marcos Salgado, muchísimas gracias. Un abrazo grande.